Buenas, yo soy Hernán Fonseca y ella es mi compañera Valentina Marín. Somos del grupo 2 de la sección 6 de Taller de Diseño de la Ingeniería y estamos en breves de realizar una entrevista a un residente de Petorca. Hola, Hola chicos, hola, Buenas tardes. buenas tardes. hola, buenas tardes. Bueno, me vuelvo a presentar, yo soy Hernán Fonseca, ella es mi compañera Valentina Marín, como bien le había comentado, somos de la Universidad Adolfo Ibáñez y estamos realizando una entrevista a gente relacionada con Petorca o que sepan sobre lo que está sucediendo allá. Y esto no tiene ningún fin político ni nada, simplemente es por tema de investigación. Y bueno, para empezar, queríamos preguntarle como quién es usted, a qué se dedica y qué es lo que sabe lo que está pasando. Bueno, soy Patricio Rojas, mi nombre. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. Sí, Yo soy administrador público de profesión. Ya. Eh, Siempre he trabajado en el tema público. Además, yo fui concejal en Petorca, en la comuna de Petorca, durante dos periodos, pero hasta el 2010. ¿Ya? Y bueno, yo me dedico, trabajo en la comuna de Cine Cabildo. Yo trabajo en el departamento de educación de esa comuna, en temas de planificación y asesoría. ¿Ya? Pero obviamente vivo en Petorca. Nací aquí toda mi vida y desde hace mucho tiempo hemos hecho distintos emprendimientos en el área de las comunicaciones con distintos grupos de personas. Hicimos una radio comunitaria, hicimos un canal de televisión, el que ustedes ven ahora, que funciona todo por cable, ¿verdad? Así que del tema que seguramente me vas a preguntar, estoy bastante al tanto, hemos seguido el proceso desde mucho rato, los pros y los contras, el aprovechamiento que se ha hecho del tema también, en fin, pero haber nacido en el hospital de Petorca significa que viví aquí, mis papás son de acá, mis hermanos están acá, conozco cada uno de las localidades de Petorca, que no son pocas tampoco, entonces, si les puedo servir de algo en su investigación, bienvenido. muchas gracias. Bueno, para empezar, no sé si nos podría también como contar un poco sobre a qué se debe esto que está pasando allá, sobre el tema de escasez hídrica, como cuál es el origen. Mira, lo primero que se lo he dicho a otros muchachos que me han pedido hablar de repente por distintos temas, es primero la provincia de Petorca se confunde con Petorca. ¿Ya? La provincia de Petorca tiene 5 comunas: Zapallar, Papudo, La Ligua, Cabildo y Petorca. ¿Ya? Entonces mucha gente tiende a confundir la provincia de Petorca con la comuna de Petorca. ¿Ya? Nosotros somos la última comuna, que es la comuna más cordillerana, que está casi a los pies con la cordillera de Argentina. ¿Ya? Y pasó algo muy simple, es decir, se plantó una mayor cantidad de paltos con una agua disponible muy escasa. Es decir, si tú venís para acá, vais a encontrar que hay muchas hectáreas plantadas, pero agua no hay. Entonces, para el productor pequeño e incluso para el productor más grande, lo que tuvo que hacer para salvar su producción, empezó a sacar agua de distintos lugares. Y ahí es lo que se conoce como esta extracción ilegal, porque si yo tenía 13 litros por segundo, para salvar mis paltos, empecé a buscar agua por todos lados. Y el grande lo puede hacer porque tiene los recursos. Ya. Pero el chico, no, en el centro de Petorca, que no es tan grande, tú veías todas las pequeñas casas que habían y las casas que hay en el centro de Petorca, todas tenían palto. Todos nosotros teníamos palto. Llegaba una sequía y que regaba nuestros paltos. Esa sequía hace 10 años que no corre, por ejemplo. Ya, entonces, eh, lo primero que yo tendría que decirles es que fue un, un crecimiento no planificado de todas las agrícolas que fueron instalándose de a poco. Llegó una el año X, así sucesivamente, de un momento a otro habían instalado en la comuna 5 o 6 agrícolas grandes, y para eh, trabajar y poder llevar a cabo su producción necesitaban mucha agua.
Y ahí pasó el primer efecto, que era comprar derechos de aguas, porque la ley se los permite. Entonces, muchas de las personas, pequeños agricultores, tenían derechos de agua inscritos, y estos grandes se los fueron comprando, 5, 8 millones. Entonces, estos grandes lo que hicieron fue comprar muchos derechos de aguas, ¿ya? Que estaban legalmente inscritos, a todas estas personas chicas. Entonces, con eso, las agrícolas grandes hoy día en la práctica dicen: yo tengo los derechos inscritos, yo tengo derecho a agua. Claro, efectivamente lo tienen, pero se los compraron a estas personas. Lo que se ha discutido mucho, Nan, es que estas personas que tenían, no sé, pues 50 derechos de aguas inscritos, podían retirar, no sé, un ejemplo, 100 milímetros de agua, sacan 200, porque no había control. Entonces, tú también vas a los sectores donde encontráis pozos muy gigantes de 200 metros, y claro, el tipo saca agua de las vertientes, y no hay control. Con los tiempos y todo lo que ha pasado aquí, el control es mucho más estricto. Las grandes empresas tienen que realmente registrar cuántos derechos de agua están sacando, ¿ya? Hay un control, hay un caudímetro, es un candado que se le pone ahí, entonces el señor no tiene que ir registrando los avances. Bueno, eso pasó mucho tiempo acá, y además a la escasez hídrica, sumado a que no llovía. O sea, aquí hace 10 años que no llueve como debe ser llovido. La última lluvia se ve todo muy verde, por ejemplo, pero no hay agua en el río. O sea, no hay agua en el río. Y llovió Puta. bastante. Cayó harta nieve en la cordillera. Todos los sectores llovió mucha. De hecho, mucha gente estaba muy contenta. Todos nos ponemos muy contentos cuando llueve mucho. Pero si tú vas hoy día al río, es puras piedras. Entonces, algo pasa, que toda esa agua que cae a los caudales, pum, se pierde. Entonces, ahí viene la lógica de pensar mucho que efectivamente el río está muy intervenido, ya por grandes drenes que se llama. Entonces los drenes es un hoyo grande donde cae el agua, y es derivada a los pozos. Entonces va cortando e impidiendo que el agua siga bajando para la comuna. O sea, el agua llegó, en la última lluvia llegó hasta unos 4 kilómetros del centro del pueblo. Ahí ya se perdió. Sí, venía bajando el río, venía bajando, y de ahí, de hecho, todos estábamos esperando, porque yo vivo en el centro, si pasara por el río. Nunca pasó el río, nunca, Puta. nunca llegó el agua. Nunca llegó el agua. Ahí viene la lógica de pensar también que el río está debidamente intervenido con estos drenes que cortan toda la caja del río, y el agua se va para abajo. Pero es como una gran cañería que en vez de bajar, se va a un pozo que tienen agrícolas, y eso es. Sí, por supuesto. Sí, Claro. Bueno, otra pregunta también que, bueno, es muy distinto lo que uno busca por medio de internet que lo que me dice usted, que es como la verdadera razón y todo esto, ya que internet targiversa además todo. Le quería preguntar también cómo lo hacen como Sí. ahora para conseguir agua potable para el día a día. Mira, ese es otro buen tema, porque yo también me doy cuenta de que se hace mucha utilización política, digamos, de todo el tema del agua, ¿ya? Porque claro, están los empresarios, algunos empresarios conocidos, hay gente que se dedica también a causar este asunto de enfrentar una situación para un efecto político. Es decir, yo estoy defendiendo a los pequeños agricultores para sacar votos, y en la práctica no es así. Mira, la comuna de Petorca, y tiene algo así como 13 localidades, ya. Todas las localidades del centro de Petorca están concesionadas por ESBAL. O sea, mi casa y la casa de las personas que viven en el centro de Petorca, a nosotros no nos ha faltado el agua, nunca. Nosotros siempre hemos tenido agua. Pero a nosotros nos suministra el agua ESBAL, que son las zonas concesionadas que le llaman ellos, ¿ya?
Entonces yo te puedo decir que todo el centro de Petorca nunca ha tenido problemas de agua. El problema se, se señala en las localidades que están fuera del radio del centro urbano. Entonces, por ejemplo, hay un sector que se llama El Bronce, hay un sector que se llama Los Comunes, hay un sector que se llama Pedernal, todos estos sectores que están como más apartados de nuestro centro, ellos tienen lo que se llama agua potable rural, las famosas APR, ¿ya? Ujú. Que son pequeñas cooperativas que son administradas por los propios vecinos. Muchas de esas APRs han tenido problemas de agua, porque se les acabó el agua, el pozo que tenían, y no pueden entregarla a sus vecinos. Pero claro, llueve un poquito y el pozo se llena de agua, pero le dura un tiempo, ¿no? Entonces lo que se está haciendo, y de ahí viene un poco la visión que hay, es que a esas comunidades que están más apartadas a través de la gobernación y a través de la municipalidad, se entregan camiones aljibes para toda esa comunidad, ¿ya? Entonces, esa es un poco la realidad de hoy día. O sea, muchas localidades que están más alejadas del centro de Petorca, la solución que tienen es llevarle aguas en camiones aljibes. Según lo que leímos, nos informamos en internet de que la municipalidad se encarga de entregarle por persona al día 50 litros de agua, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Claro, había una discusión y primero no la habían autorizado a la MUNI a entregar esa cantidad, eran mucho menores, eran 20 litros. Después de diversas apelaciones se logró negociar con las personas que ponen los recursos en el fondo para que se aumentara hasta un 50%. Ya. Porque claro, el agua es cara, el agua hay que pagarla, las personas que suministran el agua, porque además es un agua que está potabilizada, o sea, tiene que haber un registro del pozo, de una serie de cuestiones técnicas, lo mismo que el camión aljibe, no puede ser cualquier camión aljibe que lleve esa agua potable. Y como dices tú, partió con eso y hoy día, claro, efectivamente, ahora son 50%, pero son comunidades pequeñas, o sea, tampoco estamos hablando. Petorca tiene 10.000 habitantes, más o menos, 10.000, 11.000 habitantes. La mayor parte de esos 10.000 viven en zonas rurales, tenemos como 4.000 de fracción que viven en la parte rural. Pero por ejemplo el Bronce, donde se lleva, viven 10 familias. A esa familia hay que llevarle camión de energía. Si tú vas a los comunes, deben de haber unas 12 familias. ¿Ya? O sea, todas esas comunidades que están, las que yo te hablaba, que son pequeñas, el agua se les lleva diariamente en un camión de aljibe con la proporción que tú has hablado. Y por casualidad sabrás cómo aquellas familias se las arreglan, si es que es suficiente el agua. Mira, con estos 50 es suficiente, pero en algún rato también se detectó un mal uso del recurso de agua. O sea, yo te llevo agua para ti, para tu consumo humano, para el consumo de cuestiones más urgentes, pero claro, las personas regaban, le dan a los animales y así una serie de cosas más. Entonces también le empezaron a controlar un poco y hacer un uso racional del agua, que eso fue Ujú. también, y se ha hecho a través de talleres, de la municipalidad, de algunas instituciones que están trabajando también con las comunidades, y también a la utilización del agua, es decir, el agua de la lavadora, del lavado de platos, también le han ido enseñando un poquito a las personas porque la verdad que no están muy bien orientados respecto a ese tema. Se ha costado mucho también educar a la gente respecto al tema de un uso racional del agua. ¿Ya? Eh, pero claro, eh, alcanza para las cuestiones básicas, el lavado, la alimentación, nada más. La gente lo hace y se cuida y tiene acumuladores donde llega el camión. Por cada casa hay un acumulador, entonces llega el camión, le va dejando en cada casa, en su acumulador, y le deja el agua y después ya a la otra vuelta hace el mismo proceso y siempre va a ser así. Perfecto. Volviendo un poco al tema del problema este con los paltos y todo esto, Sí, he escuchado también por Instagram y todo de que la gente está realizando protestas. sí. ¿Sabe usted como qué tan así es? ¿Qué es lo que principalmente, bueno, igual un poco obvio, pero como qué es lo que principalmente están demandando? O
¿Por qué, cómo es la razón principal por la que realmente está saliendo esta gente a protestar? Sí, mira, es que mira, hay dos temas. Bueno, evidentemente el tema político, ustedes seguramente lo puedan ver y mirar lo que ustedes. eh, a mí siempre me llamaba la atención porque yo vivo acá, me decían no tenías agua para el consumo humano. Yo vivo en Petorca, en el centro de Petorca, nunca nos ha faltado el agua. Entonces, también había una utilización de esa cosa, es decir, cómo va ahí condicionando, no sé por qué interés, digamos, pero era súper extraño para las personas que nosotros nos vinculamos y que de repente vemos un reportaje en internet. A ver, pero ¿dónde nos estamos equivocando? Nosotros decíamos que como que es otro Petorca, ¿ya? Entonces después logramos entender que se hablaba de la provincia de Petorca. Entonces, por ejemplo, en el Valle de Cabildo, efectivamente la intervención ha sido mayor. O sea, hay una mayor cantidad de agrícolas y agrícolas que han sido sancionados por el Estado, por los organismos fiscalizadores que sacaban sacaban más agua de la que tenían disponible. Efectivamente, eso fue así, fue probado y todo. Ya. Después, las primeras explosiones vinieron cuando descubrieron que muchas agrícolas sacaban más agua de la disponible. Entonces hay un movimiento que se empezó a crear para echar las agrícolas del sector. ¿Cachai? Fue un momento bien fuerte. Estos ladrones de agua que están sacando más agua y nos están dejando sin nuestro alimento. Esto como que empezó a pasar porque se dieron cuenta que en estas zonas hay una fuerte, importante ocupación de mano de obra. ¿Ya? O sea, el tema de pega es súper delicado acá. Tanto en Cabildo no tanto porque hay más minería, pero por ejemplo, hoy día en Petorca, ustedes tienen que saberlo, hoy día en Petorca no hay fuentes laborales. ¿Por qué? Porque Petorca es una zona eminentemente minera. Si ustedes revisan información, Petorca era conocido por grandes mineras que estuvieron instaladas durante mucho tiempo. La última se fue hace unos 8 años. Y de ahí solamente quedan pequeñas faenas mineras, muy pequeñas. Pero la gran masa de absorción de mano de obra son las agrícolas. Entonces se da una contradicción que yo estaba pidiendo a las agrícolas que se fueran y son las que dan pega a la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a exigir? Se exigió mucho la regulación de la extracción de agua. Ya. Eso fue como que, y después se logró la fiscalización, la instalación de caudalímetros en las comunidades, que son medidores en el fondo. Eso es un medidor como el que uno tiene en su casa para que sacar el agua. Entonces, cuando se logró esa presión, como que bajó un poco toda esta demanda, y después empezó a exigir, como lo decía tu compañera, respecto al tema de cuánto el consumo humano por persona que había. Ahí se dio esta lucha más, seguramente ustedes lo vieron, muchas personas, porque hablaban de 20 litros por persona, muy poco, y ahí se dio una lucha, fue un recurso de protección. Entonces, ahora también eso se logró ampliar. Pero sabes que en el fondo la lucha que uno ve que se está dando es que literalmente quiere que se vayan las agrícolas, como lo que pasó con los chanchos por allá en, en el norte. O sea, que se fueron la empresa de los chanchos y dejó la escoba, porque no hay fuentes laborales. Entonces yo siento que el fin de muchos grupos es que finalmente estas agrícolas se vayan del sector. Pero escucha ahí a la gente que trabaja, pero ¿cómo se van a ir? ¿Sí? ¿Dónde vamos a trabajar? Te dice. Por eso que es un tema bastante ideológico al final del día, porque se confunde mucho Petorca con Cabildo, con La Ligua. Son todas realidades distintas. Vivimos en nuestra población, vivimos en la provincia de Petorca, pero son realidades muy distintas. La realidad de Cabildo es muy distinta a la Petorca, La Ligua también. La Ligua tiene toda una zona de muchas agrícolas que está en la parte rural. ¿Cachai? Entonces, hay mucha, si bien hay mucha información hoy día, pero también hay mucha desinformación. O sea, ustedes deben de ser el 3, el 4 grupos que yo estoy hablando de lo mismo, porque por lo menos yo me he tratado de dedicado a informar a la gente. Después ustedes sacan la decisión, ¿sí? Pero a mí me corresponde entregar el panorama como corresponde. Yo
empecé a hacer lo mismo que ustedes hacen. Yo entraba a internet, venía un reportaje, chuta, a ratos les voy a contar unas infidencias. Fue una reunión, a una entrevista de pega, y en Santiago. Entonces una persona me dijo, ¿tú eres de Petorca? Sí. Oye, ¿en serio que ustedes no tienen agua ni para el baño? Entonces me quedé como súper preocupado y súper extrañado porque efectivamente el discurso que llega a los niveles más centrales que Petorca, la gente no tiene agua para el consumo humano. Efectivamente, si hay sectores como yo les he explicado que no tienen el consumo ahí a la llave cerquita. Pero claro, todos los que vivimos en el centro no hemos tenido nunca ese problema. O sea, nosotros nunca se nos ha cortado el agua. Entonces, ahí sentí yo que hay una cierta manipulación, no sé por qué interés, la verdad, del tema del agua en Petorca. ¿Ya? Entonces, claro, he visto un par de dirigentes que hablan hartas cosas, pero el señor no vive en Petorca, por ejemplo. No vive acá, no lo conocen acá. Entonces, es bien raro eso, es bien extraño, porque mucha gente, de hecho me ha tocado discutir con mucha gente, porque uno le dice, pero a ver, ¿dónde queda el bronce? No sé, ¿dónde quedan los comunes? ¿Dónde queda la ñipa? Entonces hablan de localidades sin conocerlas. Entonces, a ratos quedo con esa sensación, por eso que es bueno que quizás, por eso yo estoy siempre disponible a gente que pueda llamar para aclararles, y después ustedes podrán concluir en su investigación qué motivaciones hay detrás de esto, pero, pero es muy extraño a rato. Otra pregunta que era si es que si es que sabe si es que en estos sectores que tienen más problemas con el agua, que las comunidades que había nombrado, La Ligua, etcétera, si es que sabrá si es que les afecta psicológicamente o físicamente aquel problema de la carencia de agua. Sí, sí, mira, hay sectores de los que yo te hablo que no tienen el suministro más a mano. Efectivamente hay como demandas de asesoría, de orientación. eh, Uno ve que hay, por ejemplo, el Servicio País está trabajando mucho en ese tema acá en Petorca, en acompañar a la familia, en todo lo que concierne al tema más práctico, pero también el tema psicoemocional, digamos, de la familia. ¿Ya? Porque para muchas familias ha sido muy duro, sí, en verdad. O sea, nosotros nos bañábamos en el río, esa era nuestra piscina. Entonces, todos esperábamos el verano para ir a bañarnos y disponíamos del río. Eh, Uno dice se tirábamos en cámara, uno jugaba en el río, o sea, había muchos deportes que uno podía disfrutar en torno al río. Y claro, ese fenómeno no pasó, nunca ha pasado, ya en varias generaciones que no ha pasado. Si mis hijos no conocen el río, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, efectivamente ha pasado mucho de familias que vivían en torno al tema de agua también, o sea, tú tenés que saber que hay muchas personas que consumían productos, que plantaban, había mucha agricultura campesina, que la gente se suministraba sus productos, se mantenía, era una mini economía donde ellos vivían, o sea, había mucho tomate, mucha cebolla, todas las frutas de temporada, tú las encontrabas en Petorca. Entonces, pero era un pequeño grupo de agricultores. Toda esa gente, si hoy día no tiene un pozo y si no baja un poquito el río, si no llueve, no puede plantar. Por ejemplo, ahora el fenómeno que se armó después que llovió el último, o sea, hoy día estamos comiendo agua porque gente plantó, tú ves que están sembrando. ¿Por qué? Porque la gente que les quedó un poquito de agua, se llenaron sus napas, entonces van a tener un poquito de agua para poder sembrar. Porque la gente, muchos agricultores, como respecto a la pregunta que me hacías tú, uno sentía que estaban un poco deprimidos, o sea, ellos rogaban mucho, gente muy religiosa también, entonces como que rogaban mucho a Dios que lloviera por lo mismo, sentían esa necesidad de plantar algo y tener cosas para el suministro diario. Y de tantos años que lleva esto, estos como agricultores no deciden cómo irse del lugar, abandonar como su pueblo, su sector. Mira, es que
Sí, es que son, en general es pequeña agricultura campesina, que son apoyados por INDAP mucho porque son pequeños, ¿ya? Y claro, pero de los sectores más altos, por ejemplo, hay una parte que se llama Frutillar, que queda en el lugar más lejos de Petorca, que vivían 15 familias. Entonces esa familia empezó a comprar terrenos en el centro de Petorca y empezaron a venirse. Dos, tres, cuatro, cinco. Hoy día tú vas para allá y hay una familia nomás. Pues, esa gente empezó a visualizar que el tema hídrico iba a ser fuerte, que los temas necesidades urgentes no la tenían, eh, no estaban llegando, por ejemplo, tampoco había luz, entonces la gente empezó como a bajar, ¿ya? Y claro, también ha pasado que mucha gente ha vendido sus terrenos, porque ya lo usaba el tema agrícola y como no hay agua, los vendo. Entonces han ido cambiando de un uso más agrícola a un uso de habitacional, pues la gente está haciendo casa en el fondo. Perfecto. ¿Y cómo cree usted que se podría como solucionar ya sea tanto el tema para estos sectores con el agua o tanto o también el tema con esto de las agriculturas que se están llevando como gran parte del agua? ¿Cómo ve usted que se podría solucionar esto, según su opinión? Mira, nosotros yo en particular he echado de menos que, y lo hemos discutido con otro tipo, con otras personas también, que no se haga una mesa de trabajo en conjunto, es decir, que se trabaje en conjunto, empresarios, pequeños agricultores, autoridades. La autoridad de Petorca, por ejemplo, el alcalde nunca ha querido sentarse a conversar con los grandes agricultores, porque él ve que es casi una traición a su gente. ¿Me entiendes? Entonces él también lo mira de un tema político, cómo me voy a ir a sentar con alguien que está haciéndole daño a la comunidad. Entonces, uno he visto, es lo primero que tengo que decirte, yo no he visto como una voluntad de sentarse a conversar cómo podemos seguir para adelante. Si las empresas ya están instaladas aquí, dan fuerza laboral a la gente, hacen inversión en la comunidad, ¿ya? ¿Cómo los recibo aquí yo? ¿Ya? ¿Qué me pueden dar ellos? ¿Qué inversión me puede ayudar? Porque hay pequeñas inversiones que pueden ir solucionando temas hídricos chiquititos, pequeños, construir un acumulador, hacer pavimentar un par de metros de canales para que el agua escurra y no se pierda, por ejemplo. Lo segundo es que yo veo que el Estado, como Estado, no ha intervenido los recursos necesarios. Se les fue anunciando que había una sequía, que esto iba a causar problemas, pero el Estado no tiene un plan integral hoy día. O sea, han sido puras medidas de parche. Entonces tú no veis que haya una lógica porque al final los expertos dicen que la sequía para este sector llegó para quedarse. O sea, ya nosotros nos vamos a disponer del agua que teníamos antes. Entonces tú no ves que el Estado no tiene fórmulas, no tiene proyectos como abordar este tema. Y nada, son medidas muy parches que hoy día van parchando todos los años que han ido. O sea, por ejemplo, que los camiones de energía, ya, contratan más camiones de energía. Hacen mejora de un pozo, ¿cachai? Pero son medidas muy cortoplacistas, no hay una cosa a largo plazo que tú digas, chuta, si nos falta el agua, vamos a poder estar vamos a tener alguna solución. Y lo tercero es que yo creo que también es como ha faltado voluntad también, ¿no? Ser, los dirigentes de estas comunidades como que se han ido peleando entre ellos, digamos. Cada uno ha tomado un protagonismo político, si tú quieres, y cada uno ha como protegido su rancho. Es decir, no ha llegado el momento en que cada uno ya no voy a seguir más en esta lucha, voy a proponer tantas cosas. Porque si tú vienes hoy día, hay mucha crítica, mucha crítica, mucha crítica, y yo no he visto muchas soluciones. O sea, no hay como en otros lugares donde hay una crítica, pero al lado hay una solución. No. La solución es que se vayan todos los ladrones. Entonces, por otro lado están los dirigentes, señor, si se van todas las agrícolas, ¿dónde va a trabajar esta gente? Lo que yo les comentaba recién. Sí, Entonces, también creo que ha faltado gestión de la municipalidad, como te digo, esta cosa, todas las personas que vinieron, que esto venía y que se instaló ya, le faltó irse proveyendo del tema de obras grandes para que no nos faltara el agua. Que ustedes, no sé si lo saben, pero si lo googlean por ahí les va a aparecer. Hoy día se está construyendo un gran embalse que se llama Las Palmas.
ya, que era como la gran noticia para Petorca, que se va a construir un embalse. Efectivamente, se va a construir forma parte de la comuna de Petorca, pero está para el otro valle. ¿Me entiendes? Aquí donde nosotros vivimos no está ese tranque, está para el otro valle, y ese otro valle va a beneficiar más bien a la Ligua. O sea, no es que el agua se vaya a devolver para acá y nos vaya a llegar a nosotros. Sí. ¿Entiendes? Entonces, cosas así que en realidad han sido como ilógicas, a ratos cuando uno piensa, bueno, ¿y qué estarían pensando cuando hicieron esto? ¿Ya? Cuando hicieron esta inversión. La cuestión es que no tenemos. Ahí se nombra mucho que van a haber unos pequeños embalses que van a estar en la cordillera de este valle, que van a servir como para suministrar agua cuando se nos acabe el agua. Eso es lo que yo hoy día veo más cercano. ¿Ya? Veo como intención de hacer algo en la precordillera, porque también ya desde mucho tiempo que estoy metido en esto he logrado entender por qué esta cordillera que nosotros no nos suministra. Todos los expertos que yo he escuchado es que es una cordillera muy pequeña, muy angosta. Entonces el agua cuando cae en la alta cordillera baja de inmediato, no queda ya, queda muy poca agua. Entonces lo que dicen los expertos es que hay que tratar de ir creándole pequeños embalses para que cuando baje el agua quede acumulada ahí y no baje al tiro al pueblo o al tiro a los canales. Es porque este no es una gran cordillera como otras que seguramente conocen ustedes, muy grande de extensión. Esta es una cordillera bastante chica, entonces claro, llueve, nieve, ustedes ven, muy bonito, pero los días ya no hay nada. Ya, se va consumiendo, se va consumiendo. Qué terrible. Bueno, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por darnos su punto de vista e informarnos más sobre el tema, porque en Internet se omiten varias partes de la información, o quizás se puede cambiar, transgiversar para beneficiar a algún sector o hacerlo ver como algo peor. Y Sí. quería agradecerle mucho por su tiempo. eh, y no sé, espero que tenga una muy buena semana. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Sí, es verdad lo que decía mi compañera, que en internet sí no se especifica tampoco, por ejemplo, como el ejemplo que usted nos había dado, de que una persona le preguntó ¿cómo usted, es cierto que usted no tiene como agua en el baño? Sí. No se especifica como qué sector específicamente de la provincia de Petorca es. Y como que lo mencionan como tan general que nunca te lo especifican y hay mucha desinformación, por ejemplo. Nosotros, si no hubiera sido por esta entrevista, no nos hubiéramos enterado de eso. Y en internet no se encuentra esa información. Entonces, igual le quiero agradecer que muchas gracias por su tiempo y por informarnos, ya que esto es muy importante y nos va a servir demasiado para nuestra investigación. Bueno, quedo a su disponibilidad. Tengo un par de documentos, quizás lo puedo compartir. Si me envías tu mail, te lo comparto, que son más bien planes de desarrollo que ha abordado la MUNI por el tema de la sequía, y ahí está escrita varias cosas que de repente le pueden ser interesantes a usted. Sí, perfecto. Le puedo mandar mi correo por Gracias. WhatsApp. Sí, Ya, perfecto. Muchas chiquillo, que les gracias. vaya bien. Igual, Hasta muchas luego, gracias por muchas su gracias. tiempo. Cuídese. Adiós. Chao, chao. Chao, Adiós. chao.